Vale, entonces vamos a iniciar con el desarrollo pues, de este SIPA. Es orientado a la parte de la tarea 2, ¿cierto? La tarea 2, que es la parte de, digamos, de dinámica y energía. Pues estas son como las fechas más importantes, que inició el 17 de marzo, tiene un cierre el 9 de abril, que vale 75 puntos y estamos en la parte del momento intermedio unidad 2 y tiene una parte colaborativa. Digamos que estas partes de las generalidades de la tarea, pues ustedes ya lo saben porque son muy similares a los de la tarea 1. ¿Listo? Tenemos lo de la parte de los foros, que participen en los foros, envíen sus avances para que puedan tener una realimentación. Hasta el momento creo que solamente un estudiante de los 115 estudiantes que son ha enviado algo de avances de la tarea. Recuerden que tanto para el ejercicio 1 y el ejercicio 5 se debe realizar un video. El video es como indicando y mostrando que ustedes efectivamente entraron al simulador, hicieron sus indagaciones en el simulador. Digamos, no es que tengan que grabar todo el ejercicio, porque si se dan cuenta, por ejemplo, el ejercicio 1 trae muchísimas cosas para hacer, entonces pues en un video, no, pues un video corto no alcanzaría. Recuerden también que en el video 1 deben terminar el video con las preguntas hacia los compañeros acerca de la temática. Y finalmente que recuerden siempre revisar la guía de actividades de manera que puedan tener muy presentes cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, digamos que estamos hablando de dos temas grandes, que es la dinámica y la energía, entendiendo como la dinámica, que es la descripción de las causas del movimiento, o sea, el por qué se mueven los objetos. En la primera unidad nosotros vimos cómo se mueven los objetos, si llevan aceleración, si no llevan aceleración, el movimiento, si es rectilíneo, si es curvilíneo, ¿sí? El tiempo que se demora, unas descripciones desde la parte del movimiento, muy descriptivas, digámoslo así. Ya la dinámica me indica las causas de ese movimiento, o sea, el por qué se genera el movimiento. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que es la dinámica. Entonces ahí incluye lo que son las fuerzas, la definición de fuerzas, todo lo que son las leyes de Newton que tienen que ver con esa definición de fuerzas y el trabajo y la energía. Entonces, en cuanto a las fuerzas, nosotros tenemos que una fuerza puede implicar contacto directo entre dos cuerpos. Si esa fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, la llamamos fuerza de contacto, y si no, las llamamos fuerzas de no contacto. Digamos que las fuerzas se definen en cuatro grandes, digamos, tipos de fuerzas, que son las fuerzas débiles, las fuerzas fuertes, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas electromagnéticas. Nosotros no vamos a hacer esa diferenciación porque es un poco algo más avanzado en el curso de física, no en este curso, pero es un poco más avanzado en lo que tiene que ver con la física. Entonces vamos a definir estas fuerzas que son las que están involucradas en la mayoría de los movimientos, ¿sí? Hablando desde la mecánica clásica. Entonces tenemos dentro de las fuerzas de contacto, pues ya sabemos que una fuerza de contacto es aquella que necesita estar en contacto para generarse, en contacto con el cuerpo para generarse. Entonces vamos a hablar de la normal, la fricción y la tensión. Entonces, como definición, entonces tenemos que la normal es una fuerza que se ejercita sobre un objeto y la ejerce cualquier superficie, ¿sí? Desde que el objeto esté en contacto con una superficie, pues se produce una fuerza normal. Listo. ¿Cómo es la fuerza normal? Entonces, la fuerza normal depende de cómo esté el objeto en la superficie. Entonces, digamos si estos son mis objetos, ¿cierto? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza normal? ¿Quién me dice? ¿Cómo sé yo hacia dónde se dirige? Cuando la voy a pintar allá, ¿cómo pinto la fuerza normal? ¿Quién me dice? De lo que hayan leído. ¿Ninguno? Es contraria al peso.
O No, la gravedad. pero no necesariamente, eso es un preconcepto que yo quiero que ustedes se saquen porque no necesariamente la normal es contraria al peso. En muchas ocasiones sí, eso es cuando las superficies son horizontales. Si las superficies son horizontales, la normal sí es contraria al peso. Pero cuando las superficies son inclinadas, la normal no es contraria al peso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en, perdón, para que lo tengamos en cuenta. La normal, la dirección de la normal, porque sabemos que estamos hablando de fuerzas y tienen que tener una dirección, la dirección de la normal siempre va en sentido perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie y siempre se da hacia afuera. Listo. Esa es la normal. No tiene ecuación, es decir, yo no puedo decir que la normal es igual al peso o que la normal es, no sé, 3 veces el peso, 2 veces el peso, no, yo no lo puedo decir porque no hay una ecuación para ello, ¿cierto? A mí la normal me toca averiguarla después de que yo hago mi conceptualización de las leyes de Newton y que yo pueda definirla por medio de las ecuaciones, pero yo no puedo decir que la normal es tal cosa porque no hay una ecuación. ¿Cierto? Ojo, las normales se producen siempre y cuando hayan superficies. Para cuerpos que estén colgados, como no están sobre una superficie, pues no hablamos de normal. Listo. ¿Qué es la fuerza de fricción? Entonces, la fuerza de fricción, ¿cierto? Es una fuerza que se da también en contacto, cuando los cuerpos están en contacto, un cuerpo está en contacto con alguna superficie, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, se genera una fuerza de fricción. Listo. Digamos que entrando un poco más al detalle de la fricción, o sea, existe la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática es cuando los cuerpos se están moviendo y la fricción cinética es cuando, perdón, la estática cuando los cuerpos no se están moviendo y la fricción cinética cuando los cuerpos se están moviendo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hablar de la fricción cinética, que es cuando el cuerpo se mueve, y vamos a decir que, o vamos a decir, no, los cuerpos cuando se mueven, la fuerza de fricción va siempre contraria a ese movimiento. Entonces, supongamos que esta flecha que yo voy a hacer así ondulada es la forma en la que se está moviendo el objeto. Si esa es la forma en la que se mueve el objeto, entonces para ese primer objeto que dibujé acá, ¿hacia dónde iría la fuerza de fricción? Si este es el movimiento del objeto, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción? Siempre la fuerza de fricción es contraria al movimiento. ¿Quién me dice entonces hacia dónde va? Si este se mueve hacia la derecha, ¿hacia dónde iría su fuerza de fricción? Al lado opuesto sería al lado izquierdo. Correcto. Entonces, esta sería la fuerza de fricción. Si este está bajando, ¿hacia dónde le dibujo la fuerza de fricción? Subiendo. Como subiendo, exactamente. Y si este cuerpo va subiendo, pues se la dibujo como si estuviera bajando. Listo. Siempre la fuerza de fricción va a ser contraria al movimiento. Siempre. Listo. Entonces, ¿qué implicaciones debe tener la fuerza de fricción? La fuerza de fricción debe tener dos cuerpos que se estén rozando, ¿sí? O sea, dos cuerpos que estén en contacto y que sea contraria al desplazamiento. La fuerza de fricción es una fuerza que se hace que se reduzca el movimiento. Cuando ustedes lanzan algo sobre una superficie, ustedes le dan, no sé, una patada a una caja, pues a la que le puedan mover, ¿no? Le dan una patada a una caja sobre una superficie. Ella en algún momento se va a detener. ¿Por qué? Se detiene precisamente por la acción de la fuerza de fricción. Listo. La fuerza de fricción sí tiene una ecuación, o sea, yo sí puedo calcular la fuerza de fricción a partir de una ecuación. Entonces, la fuerza de fricción se define como coeficiente por normal. ¿Qué es coeficiente? Se llama coeficiente de fricción.
¿Qué es el coeficiente de fricción? Es un valor que está asociado a los dos materiales que estén en contacto. Entonces, los coeficientes de fricción son de los materiales que estén en contacto. Por ejemplo, si ustedes tienen unos zapatos donde las suelas de gomita, ¿cierto? Si ustedes se tiran como a deslizarse en una baldosa, ustedes van a tener un movimiento. Si ustedes con estos mismos zapatos se tiran a deslizarse en el cemento, es otro movimiento. Si se tiran en el césped, es otro movimiento. ¿Por qué? Porque los coeficientes de fricción son diferentes. Mariana, cuéntame. Profe, disculpa, ¿me podrías por favor repetir cómo es lo de la ecuación? Qué pena, es que no entendí muy bien. La ¿Y ecuación qué para, significa cada cosa? la ecuación para la fuerza de fricción es mu, que se llama coeficiente de rozamiento, ¿sí? El coeficiente de rozamiento es un parámetro que se establece a partir de los dos materiales que estén en contacto. Hay un experimento para calcularlo, o sea, se puede calcular experimentalmente, pero digamos que hay muchos coeficientes que ya están definidos. Entonces uno puede buscar en internet coeficiente de rozamiento, no sé, entre el caucho y el cemento, y ahí sale el valor del coeficiente de rozamiento. Esos son valores que van, por lo general, entre 0 y 1. Entre más pequeño el coeficiente de rozamiento, quiere decir que hay menos fricción entre esos dos materiales. Entre más grande el coeficiente de rozamiento, quiere decir que hay más fricción entre esos dos materiales. Y es coeficiente por normal. Esta es la forma de calcular la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, la tensión. La tensión también es una fuerza de contacto y es una fuerza que se genera cuando yo estoy haciendo que un cuerpo se mueva por medio de una cuerda. Esa cuerda tiene que ser una cuerda inextensible. ¿Qué quiere decir una cuerda inextensible? Una cuerda que no sea elástica, una cuerda que sea rígida. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy sosteniendo o haciendo mover un objeto por medio de una cuerda, pues en esa cuerda se genera una tensión. Listo. ¿Cuál es la dirección de las tensiones? La dirección de las tensiones van hacia donde esté tensionándose la cuerda. Entonces, si yo miro este objeto y lo estoy jalando con esta cuerda, pues en esta dirección iría la tensión. Si yo miro este objeto y lo estoy viendo que está de esta forma, o sea, lo están jalando por acá, pues esta cuerda a este objeto lo está jalando por acá. Mientras que a este objeto le está aplicando así la tensión. A este está haciendo que no se caiga, pues esta sería la tensión. Listo, entonces digamos que uno dice que la dirección de la fuerza de tensión es como hacia donde está la cuerda que está produciendo esa tensión. Ojo, aquí hay una cosa. Miren que yo tengo aquí dos objetos y hablo de esta tensión y hablo también de esta tensión. ¿Será que yo tengo que hablar de tensión 1 y tensión 2 o simplemente hablo de la tensión? En este caso particular que tengo aquí en la mitad. ¿Qué creen ustedes? ¿Hablo de dos tensiones diferentes o hablo de una única tensión? Profe, creo que sería una única tensión, Correcto. ¿Por qué crees? porque, porque es la misma tensión ejercida por el peso de lo que está empujado hacia abajo por la gravedad, ¿sí? Por la gravitacional. Sí, pero para que no nos compliquemos por saber cuánto es ni cómo es esa tensión, la respuesta del por qué es una única tensión es porque es la misma cuerda. Entonces, la misma cuerda tiene la misma tensión en toda la cuerda, ¿sí? Diferente fuera que yo tuviera una configuración como esta. Miren, que yo tuviera acá un cuerpo, acá tuviera una rampa, acá tuviera esto así. Si yo tuviera un cuerpo acá que está conectado con otro por acá y este a su vez está conectado con otro por acá, entonces, ojo, yo en esta configuración que acabo de dibujar, yo en esta configuración sí puedo hablar de dos tensiones diferentes. Yo hablo de la tensión que tiene esta cuerda, ¿cierto? A este cuerpo le aplicaría para acá y a este cuerpo le aplicaría para abajo. Y de la tensión que se da en esta otra cuerda. Digamos, yo hablo aquí de una tensión 1 y de estas, aquí yo hablaría de una tensión 2.
Listo, porque aquí estoy hablando de cuerdas diferentes. Entonces, cuando es la misma cuerda, es la misma tensión. Cuerdas diferentes, tensiones diferentes. Y vamos a ver esta fuerza, que es una fuerza de no contacto. Como les digo yo, como les dije al inicio, hay muchas clases de fuerzas, pero nosotros pues nos vamos a concentrar en estas que yo tengo acá, que son las fuerzas que más se aplican pues desde la parte de la mecánica. Sí, pero pues fuerzas hay muchas. Si yo defino las fuerzas, son 4 fuerzas fundamentales, pero nosotros nos vamos a dedicar a estas. Esta fuerza de no contacto es una fuerza característica, es una fuerza que se da por acción de la gravedad, ¿cierto? Esa fuerza es el peso, ¿sí? El peso sí tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación del peso? ¿Cómo se calcula el peso de un objeto? ¿Quién me dice? Porque no es lo que nos calculan las balanzas. Entonces, Creo que es la masa o sea, la masa del objeto por la gravedad. correcto, ese es el peso. Entonces recuerden, peso es igual a masa por gravedad. Si yo miro esta ecuación desde la parte vectorial, el peso es una fuerza es vectorial, la gravedad es una aceleración, es vectorial. Es decir, que el peso y la gravedad deben siempre apuntar hacia la misma parte. ¿Y hacia dónde apunta el vector de la gravedad? Siempre apunta hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Entonces, en cualquiera de estos, sin importar si está en una superficie inclinada o en una superficie horizontal, miren que yo el peso siempre lo dibujo hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Siempre, como les digo, sin importar cómo estén. Entonces, miren, yo acá les voy a dibujar una normal y se van a dar cuenta porque no me puedo dejar tener eso en mi cabeza de que la normal y el peso son contrarias, porque no es cierto. Si yo fuera a dibujar la normal en este plano inclinado, esta sería la normal. Y miren que ahí la normal y el peso no son contrarios. Mientras que en una superficie horizontal, mírenlo acá, en una superficie horizontal, yo sí podría decir aquí que la normal y el peso van en sentidos contrarios. ¿Sí? Pero entonces nosotros no nos podemos, lo único que podemos decir es que la normal es perpendicular a la superficie y lo único que podemos decir es que el peso siempre es un vector que va hacia el centro de la Tierra, no más. Ya que si son contrarias, si no lo son, eso ya depende de la situación particular. Pero lo único que yo puedo decir es que la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie y el peso es una fuerza que va en el mismo sentido del vector de la gravedad. Listo. Digamos que ya teniendo claras las fuerzas que actúan en los objetos, nosotros podemos definir las 3 leyes de Newton. Entonces yo tengo la ley de la inercia o la ley de equilibrio. En esta ley, Newton lo que me dice es que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0. Si esto sucede, el cuerpo está en equilibrio. Y ojo, para Newton, equilibrio son 2 cosas. Para Newton, equilibrio es el reposo, es decir, que los cuerpos no se mueven. Y para Newton, equilibrio también quiere decir que se mueven con velocidad constante. Entonces, si sobre un cuerpo yo sumo las fuerzas que actúen sobre él y me da 0, es porque ese cuerpo o está en reposo o está con velocidad constante. Eso es básicamente lo que me dice Newton. Ahora, si yo quiero la definición completa, dice que todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Pero la explicación es esa, que si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y me da 0, es porque ese cuerpo está en equilibrio y se entiende como equilibrio, que esté en reposo o que vaya con velocidad constante. La segunda ley de Newton me habla del movimiento, ¿cierto? Lo que me dice aquí Newton es, vea, si usted suma sus fuerzas, ¿cierto? Y ya no le da 0, es porque esa sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de ese objeto, ¿sí? Esta fuerza neta que se da acá, o fuerza resultante, porque es la suma de varias fuerzas, esa fuerza resultante va en la misma dirección de la aceleración. Y a su vez, esta aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un objeto de esta masa,
y un objeto de esta masa, muchísimo más, con muchísima más masa. Y yo le voy a aplicar la misma fuerza, la misma. Les voy a aplicar una fuerza F igual a ambos. ¿Cuál creen ustedes que se acelera más? Es la misma fuerza, pero diferente masa. Pequeña. De arriba. La de arriba, la más pequeña, porque esa aceleración y esa masa son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? A menos masa, más aceleración hay. Listo. Y la tercera ley de Newton, que es la que todo el mundo conoce cuando hablan de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. ¿Qué quiere decir esta ley de acción y reacción? Esta ley se denota como F de A sobre B es igual a F de B a menos, perdón, menos, espera que no se ve eso ahí, a menos F de B sobre A. Sí, digamos que esa es la forma de escribir esa ley, pero ¿qué indica eso? Igual a menos F de B sobre A. ¿Qué indica eso? Que si yo tengo un cuerpo A acá y un cuerpo B acá, entonces lo que me está diciendo esto es que el cuerpo A, ¿cierto? Aplica una fuerza sobre B. Esta que yo voy a dibujar acá es esa fuerza que A le aplica a B. Y el cuerpo B le aplica una fuerza a A, ¿sí? Que estas dos fuerzas son iguales en magnitud, es decir, que si A le aplica 10 newtons a B, B le aplica 10 newtons a A. Son iguales en magnitud, pero van en sentidos contrarios. Mire, esta va para la izquierda, esta va para la derecha. ¿Sí? Ojo, las fuerzas pares acción-reacción, porque esto es un par acción-reacción, las fuerzas par acción-reacción no se cancelan. ¿Por qué no se cancelan a pesar de que vayan hacia lados contrarios y tengan la misma magnitud? No se cancelan porque están aplicadas a cuerpos diferentes. Muy diferente fuera que yo en un mismo cuerpo tuviera una fuerza de 10 newtons a la derecha y 10 newtons a la izquierda. Si yo las voy a sumar ahí, pues eso me va a dar 0, ¿cierto? Pero como yo las estoy aquí viendo en cuerpos diferentes, por eso esas fuerzas no se cancelan. Listo, entonces digamos que esa es la definición de las 3 leyes de Newton. Entonces, para yo poder entrar a desarrollar un problema de leyes de Newton, yo tengo primero que tener clara cuál es la definición de esas leyes, que es esta, ¿cierto? Y lo otro que tengo que tener claro es entender las fuerzas que están actuando y cómo las puedo dibujar. Listo, ¿cómo dibujo yo esas fuerzas? Pues esas fuerzas las dibujo en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es simplemente un diagrama, como su nombre lo indica, en donde yo pongo mi cuerpo y le dibujo todas las fuerzas que están actuando. Entonces, miren, si este fuera mi sistema y asumimos que no hay fricción, pues sobre este cuerpo 2 está actuando la normal del cuerpo 2, el peso 2, una tensión que va para la izquierda y una tensión que va para la derecha. ¿Por qué? Porque son dos cuerdas diferentes. Sobre esta masa 1 estaría actuando el peso de la masa 1 y la tensión de la masa 1. Y sobre este cuerpo 3 estaría actuando el peso 3 y la tensión 2. Eso es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para poder plantear mis ecuaciones y resolver mis problemas de las aplicaciones de las leyes de Newton. Listo, eso es lo primero que yo debo hacer, un diagrama de cuerpo libre. Y ese diagrama de cuerpo libre no es sino esto, poner los cuerpos y dibujarles las fuerzas que están, a las que están sometidas. Listo. Digamos que esa es como la teoría de lo que tiene que ver con leyes de Newton, pues a grandes rasgos y muy rápido para que, porque pues sí, obviamente si entramos pues a los detalles nos quedaríamos aquí las 2 horas y no entraríamos a hacer ningún ejercicio. Entonces vamos a mirar ya, ahora sí, lo que dice la tarea. Listo. Entonces, ¿qué dice la tarea? La tarea en el primer punto, que es el primer punto es donde ustedes deben hacer el video. Muchachos, hagan el video, por Dios, porque el video son 25 puntos de 75, o sea, tiene mucho puntaje. Entonces, si ustedes no hacen el video, pues van a tener ahí no tan buena calificación, porque además si ustedes leen el formato de entrega, ahí claramente dice que ustedes van a sacar 5 puntos si no entregan el video. Así respondan todo lo de la tabla. Si ustedes no entregan el video, son 5 puntos los que obtienen ahí. Listo. Entonces,
¿Han tenido problemas con este simulador? Porque si ya todos lo conocemos, pues podemos pasar a otros ejercicios. No, profe. Pues Profe, el simulador es muy fácil. Sí, pero yo tengo una duda, profe. Dígamela, ¿cuál es? Ese de predicción de movimiento, o sea, Ok. lo que uno quiera colocar, ¿o cómo es Claro, eso? tú predices, pues, o sea, uno sí es lo que uno quiera, pero es como de acuerdo a lo que sabemos, ¿no? A lo que ya sabemos. Entonces, si yo estoy acá, dijimos que para Newton, él va a estar en equilibrio, ¿cierto? Equilibrio es estar quieto. Si él tiene, cuando yo le sume sus fuerzas, van a ser iguales a 0. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a este y le pongo a este, que es mismo tamaño, ¿cierto? A misma dirección pues a la misma dirección, ¿cuál sería la predicción del movimiento ahí? Si este está haciendo, miren, aquí me dijeron cuánta fuerza estaba haciendo. Está haciendo 50 newtons y este está haciendo 50 newtons. ¿Cómo sería ahí la predicción? ¿Qué pasaría? Perdón, ¿los demás están viendo? Ay, Profe, es que yo no no, veo. no sí, están, compañera. no están viendo, no están viendo porque Sí, Sí, profe, yo puedo mirar, yo estoy mirando normal. el sí, yo PET, Sí, también. profe, sí. el de Colorado, el simulador, Sí. No, pues simulador, el PowerPoint. sí, ya. Sí, Ah, no, ahora sí, ahora sí. sí, no, porque es que yo lo tenía en otra función. Sí, sí, qué pena. Gracias, profe. Listo. Entonces, miren, si yo pongo a este y pongo a este muñequito, él aquí me dice cuánta fuerza está haciendo cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la predicción de acuerdo a lo que dice Newton? ¿Ustedes qué creen que qué pasa con estas fuerzas? Si yo sumo con 50 a la derecha y resto de 50 a la izquierda, porque esto es X, positivo o negativo, esto es como serían 50 y estos serían menos 50. Entonces, ¿cuánto me daría al final la fuerza neta? 0. Cero. Esto como me está diciendo, daría 0. Cero. Si mi fuerza neta es 0, ¿qué me dice Newton? No se altera el movimiento, o sea, no sucede ningún Está en movimiento de ambas equilibrio. partes. Exacto. Estaría en equilibrio, no se va a mover. Ahí es donde ustedes ponen lo de la predicción. Momentico, para que yo me pueda pasar de carpeta a carpeta. Hola. ¿Están viendo? Ahora, ¿están viendo ahí? Sí, La señora. diapositiva, profe. Entonces, si yo le doy, miren que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las fuerzas se están anulando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me pide aquí en la predicción del movimiento. ¿Sí? Entonces yo digo, mi predicción es que no se van a mover y luego digo qué hay y luego pongo lo que está acá. ¿Está claro? Eso es lo que hay que hacer en todas. Ahora, Profe, señora. yo tengo dudas en la otra, en la de fricción. Profe, una preguntita ahí en el cuadrito, por favor. Vamos por partes. Acá, cuéntame. Profe, ahí me aparecen 3 cuadritos en la parte de predicción, o sea, tengo que hacer 3 predicciones o los puedo, tamaño. puedo dejar en uno. Vale, no, son 3. Como dice mismo tamaño, misma colocación en la cuerda, entonces tú puedes combinar. Aquí tengo mismo tamaño y misma colocación. Yo puedo poner, por ejemplo, a este desde acá, y entonces le pongo el del mismo tamaño y lo pongo allá donde lo tengo igual, y ahí hago mi predicción, ¿sí? Haces tres veces la predicción, combinando pues ahí que cumpla lo que dice acá, mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. ¿Listo? Alguien me dijo que tenía dudas con la de fricción. Cuéntame. ¿Quién me había dicho? Se dice mucha, media y poca, profe. Acá, mucha fricción, fricción en la mitad y nada de fricción. Aquí es donde vas a cambiar esto en el cuadro allá. Me pide descripción, que es Lo mismo. eso. Acá está. Esta no es esta, anexo. Acá. Te piden exactamente lo mismo. O sea, si tú pones tu fricción, ¿cierto? Tú pones, esta es, sí, movimiento, no, fricción. Tú, mucha, poca y nada, o sea, tú vas a poner tu masa, le vas a poner mucha fricción, vas a colocar tu fuerza. Si tú le pones mucha fricción, cuando es fricción es lo que tú predigas, o sea, ¿qué va a pasar con eso? Se va a aumentar, se va a disminuir, va a moverse, eso es lo que tú vas a hacer, a predecir, ¿no?
y ya luego acá sí pones lo que está dando. Eso es lo que cuando hablan de la descripción. ¿Sí? A la persona que preguntó. Ok, profe. Otra cosa, muchachos, no sé si algunos tienen el problema, pero yo dejé un mensaje en el foro y también lo dejé por Skype. Como esto da solo hasta 500 newtons, entonces hay cuando suman algunos dígitos de cédula y lo van a multiplicar por el valor que dice que se tiene que multiplicar, da más de 500. Entonces la idea es que para esas personas que les da más de 500, pues utilicen 500 newtons porque pues no podemos hacer nada más porque pues es lo máximo que da el simulado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ah, ok, profe, sí, porque a mí me da más de 500. A mí Exacto. me dio 600, Exacto, 500. exacto. Entonces a los que les da más de 500, utilicen 500. Con eso no nos complicamos la vida. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ejercicio similar. Miren, yo les propongo para que, nuevamente, para que los videos, o sea, los videos de enlace no se hagan tan largos. Entonces yo les propongo que hoy hagamos el ejercicio 1, 2. Bueno, ya hicimos el 1, estoy hablando del 2 y el 3, ¿sí? De los ejercicios. Y en la próxima sesión hacemos 4 y 5. Nos concentramos en 4 y 5. Listo. Entonces dice, es muy similar al que ustedes tienen. Entonces dice, usted intenta mover una caja de 51 kilogramos por una superficie horizontal sin fricción. Para comenzar a moverla debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons con un ángulo de 30 grados. Dice, realice el diagrama de cuerpo libre, calcule el valor de la aceleración, determine la magnitud de la fuerza normal y la componente ascendente ejercida por la persona, y si la caja se encuentra a una distancia de 15 metros con respecto a su esposo, determine el tiempo que le tomará llevar la caja hacia él. Entonces, básicamente esta es la situación. Están arrastrando una caja, ¿cierto?, con una cuerda con un ángulo de 30 grados. Entonces, si yo quiero hacer mi diagrama de cuerpo libre, lo primero que me piden que es hacer mi diagrama de cuerpo libre, entonces yo lo que hago es coloco en el diagrama de cuerpo libre, pues yo lo puedo hacer sobre el dibujo como los hicimos ahorita, o yo puedo hacer también mi plano cartesiano, ay, perdón, ahí lo torcí, mi plano cartesiano, en donde en el centro de mi plano cartesiano está la caja, que es a la que yo le voy a sacar las fuerzas que están actuando sobre ellas. ¿Listo? Entonces, esa es mi cajita. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre esa caja? Porque eso es las que voy a dibujar acá en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa caja? ¿Qué creen ustedes de las que vimos? 230 newton Los 230 newtons, ¿esa qué fuerza es y hacia dónde la pongo? ¿Cómo se llamaría esa fuerza de las que vimos? de fricción. ¿Gravitacional, profe? No, Fuerza normal. tampoco. Esa es la fuerza que yo le estoy haciendo a la caja a través de esa cuerda. Entonces, ¿qué Sí, fuerza? Fuerza de tensión. La tensión. Entonces, ¿hacia dónde la dibujo? ¿Hacia la derecha? ¿Completamente así por el eje? ¿Sí? Hacia Horizontal, arriba, ascendente. 30 grados. Con diagonal. 30 grados, diagonal 30 grados. Recuerden que la fuerza de tensión, en este caso es una tensión de 230 newtons. Recuerden que las fuerzas de tensión, ¿sí? Tienen un ángulo de inclinación, no, perdón, están hacia donde vaya la cuerda. Y como en este caso la cuerda tiene este ángulo de inclinación de 30 grados, pues yo la dibujo con ese ángulo de inclinación. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa en esta caja? 51 kilogramos. Pero esa no es la fuerza. Dime la fuerza y la vamos a colocar. ¿De fricción? La fuerza de fricción no actúa en este ejemplo porque ahí nos está diciendo que no hay fricción. Nos dice piso horizontal Ok. sin fricción, entonces no hay fricción. Fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad tiene un nombre. Esa fuerza se llama el peso. A la persona que pena no vi, que me dijo 51 kilogramos, esa no es la fuerza, esa es la masa, pero tiene que ver con la fuerza del peso. Listo. ¿Hacia dónde dibujo yo la fuerza del peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Este es el peso. Listo. ¿Qué otra fuerza hay?
La fuerza neta. La fuerza neta es la que yo voy a encontrar. Listo, entonces esa todavía esa no ni siquiera la puedo dejar porque no sé hacia dónde va. Entonces, hay otra, pues que no, de pronto estás confundiendo la simbología, no es N de neta. Profe, ¿no hay una que es como natural, algo así? No, también que se llama natural. Se ¿La llama la normal? fuerza normal. Normal. Recuerden que la fuerza normal se da siempre que haya una superficie. Entonces, esa fuerza normal va hacia dónde. Yo les dije ahorita hacia dónde iban las fuerzas normales. ¿Cómo dibujo las fuerzas normales? Contrario. Perpendicular a la base. Perpendiculares Hacia a arriba, la superficie. En este caso, hacia arriba. Y esta es mi fuerza normal. Entonces, digamos que esas son todas las fuerzas que están actuando sobre mi objeto. Entonces, ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Ese ya sería mi primer punto. Ese es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Porque me dice, dibuje el diagrama de cuerpo libre de esa situación. Entonces, ahí está. ¿Listo? ¿Qué es hacer el diagrama de cuerpo libre? Pues es hacer ese plano cartesiano en el cual uno coloque todas las fuerzas que están actuando. Listo. Luego dice, calcula el valor de la aceleración. Entonces, para nosotros poder calcular el valor de la aceleración o de lo que queramos calcular con esto, entonces miren cómo, les voy a enseñar cómo resuelvo yo los ejercicios de leyes de Newton para que ustedes siempre lo resuelvan así y ustedes con ese paso a paso no van a tener ningún problema. Entonces, mi primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Mi segundo paso es analizar en cada eje y en cada cuerpo las leyes de Newton. ¿Cuántos cuerpos estoy analizando acá? ¿Quién me dice? Acá solamente es la caja, un cuerpo. Entonces, yo a esa caja le voy a analizar cómo es la sumatoria de fuerzas en X, de acuerdo a lo que me dice Newton, y cómo es la sumatoria de fuerzas en Y, de acuerdo a lo que me dice Newton. Para yo poder hacer este análisis, yo me voy a hacer esta pregunta. Yo me pregunto, ¿se mueve? Eso es lo primero que yo me pregunto. Esto tiene dos respuestas. Yo puedo decir sí o puedo decir no. Si mi respuesta es que no se mueve, esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a ¿cuánto? De acuerdo a Newton, si un cuerpo no se está moviendo, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Y luego me pregunto por acá, por el sí, vuelvo y me pregunto, ¿se mueve con velocidad constante o se mueve con una aceleración? ¿Sí? Esto es lo que yo me pregunto. Si se mueve con velocidad constante, de acuerdo a Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? Si él va con velocidad constante, ¿a cuánto es igual la sumatoria de fuerzas? Para Newton, velocidad constante es el mismo equilibrio. Entonces, ¿a cuánto es igual la sumatoria de fuerzas? A 0. Y si la respuesta es que sí se mueve, pero con aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, esto es lo que yo planteo de entrada, ¿sí? Hago mi análisis de las leyes de Newton. Para no estar devolviendo la diapositiva, voy a poner aquí mi cajita, ¿cierto? Para recordar que ella se está moviendo de esta forma. Eso es lo que está pasando allá con la cajita. Pues yo la estoy jalando de acá, ¿cierto? Pero pues ella se está arrastrando por el piso horizontal. Hagan de cuenta que ustedes están moviendo una caja muy pesada y la jalan con una cuerda así, con una inclinación de la cuerda. Ustedes no es que suban la caja se sigue arrastrando por el piso. O sea que la caja se mueve por el plano horizontal. Entonces ustedes vienen y miran acá. Ah, bueno, vamos a mirar el eje X. Entonces nos preguntamos de esta caja. ¿Se mueve o no se mueve en el eje X? Está haciendo esto. ¿Se mueve o no se mueve? En el Sí, eje se mueve. X. Sí se mueve. Entonces yo vengo aquí. ¿Con velocidad constante o con aceleración? Esta respuesta, ¿de dónde la puedo saber? De lo que me estén preguntando. Si me están preguntando por la aceleración, es porque hay una aceleración, ¿cierto? Entonces, si se mueve con aceleración, ah, bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Listo. Esta caja, la estamos mirando que se mueve de esta forma. Entonces, ¿se mueve o no se mueve en el eje Y? Ella está haciendo esto. No. No. No se mueve, ella solo se mueve sobre X. Entonces, no se mueve en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Listo. Entonces, miren mis pasos. Hago mi diagrama de cuerpo libre, hago mi análisis de las leyes de Newton, apenas he hecho mis análisis, ahora voy a montar mis ecuaciones. ¿Listo? A montar mis ecuaciones.
Entonces, para yo montar mis ecuaciones, tengo que saber quién actúa en X y quién actúa en Y. Entonces, así como está mi diagrama de cuerpo libre, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fuerzas actúan en X? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Qué fuerza? 30. ¿Cuál, perdón? 230 newton. Pero 230 newtons no actúa en X, o sea, ella toda no actúa en X. Miren que tiene ahí una inclinación, ¿cierto? Si yo les digo, y soy sincera, este 230, así como está, actúa en X y actúa en Y. Ustedes recuerdan de la primera tarea lo que se llamaban los vectores, ¿cierto? Sí, profe. Y que cuando los vectores estaban así con una inclinación, era porque tenían dos componentes. Pues en las fuerzas pasa lo mismo. Cuando yo tengo esta fuerza así, que no está ni sobre eje X ni sobre el eje Y, es porque esta fuerza yo la puedo descomponer. La puedo descomponer en Y, entonces voy a tener tensión en Y, y la puedo descomponer en X. ¿Sí ven? Ella tiene componente en X y componente en Y. ¿Por qué? Porque es un vector que está ahí en la mitad de los dos. Entonces, cuando es así, tiene componente en X y tiene componente en Y. Ahora, voy a ponerla por aquí. ¿Cómo se saca la componente en X y cómo se saca la componente en Y? Entonces, si ustedes recuerdan de lo de vectores, de la forma en que yo les enseñé, la componente de un vector siempre tiene como la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Magnitud por el seno o coseno del ángulo. ¿De qué depende que yo use el seno o de qué depende que yo use el coseno? Depende si la componente que estoy hallando es un cateto adyacente, voy a utilizar el coseno. Y si es un cateto opuesto, voy a utilizar el seno. Listo, entonces voy a sacar la componente en X. Entonces la estructura es magnitud. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza? ¿Cuánto vale esa tensión? ¿Cuál es la magnitud de esa tensión? 30. No, ese es el ángulo. ¿Cuánto vale? 230 newton. 230. Entonces, magnitud, 230 newtons. Por él. Miren que estoy calculando la componente en X, que es esta. ¿Esta es un cateto adyacente o un cateto opuesto de este triangulito que se me formó acá? Adyacente. Adyacente. Entonces, ¿es con qué función? ¿Seno o coseno? Seno. No, coseno. No se les olvide, miren, les voy a poner por acá. Adyacente con coseno opuesto con seno, para que nunca se les olvide. Entonces, 230 por el coseno de 30 grados. ¿Y cómo es entonces la componente en Y? Entonces, magnitud 230 newtons por como este es un cateto opuesto, miren, este es opuesto, entonces por el seno de 30. Y yo voy a tener mis valores. Eso simplemente lo hago en la calculadora, entonces 230 por el coseno de 30, eso me da 199.19 aproximando. Y mi componente en Y sería 230 por el seno de 30. Eso me da 115 newtons. Entonces digamos que yo ya sé cuál es la componente en X, cuál es la componente en Y. ¿Por qué necesito saberlo? Porque recuerden que yo iba aquí a hacer mi sumatoria de fuerzas. O sea, necesito saber qué fuerzas están actuando en el eje X y qué fuerzas están actuando en el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? ¿Quién me dice? Miren acá el plano cartesiano y dígame cuál de esas fuerzas actúan en X. ¿Cuál se produce sobre el eje X? 199. La del peso, profe. No, la del peso está en Y. La persona que me dijo 199 es correcto. Mire, esta TX es la única fuerza que actúa sobre el eje X. Miren, este es mi eje X y aquí sobre el eje X solamente tengo esta TX. Entonces, cuando yo vengo aquí a decir sumatoria de fuerzas, pues solamente está la de TX. O sea, le voy a poner así, TX y ahorita le pongo valor. Es igual a masa por aceleración. Ah, bueno, le pongo valores. TX es 199.19.
igual a la masa yo también la conozco, ¿cuánto es la masa? 51. 51 kilogramos. 51 kilogramos por aceleración. Y miren que yo de aquí puedo sacar la aceleración. Listo. Digamos que voy a despejar mi aceleración. ¿Qué tengo que hacer para despejar mi aceleración? Este 51 kilogramos está ¿qué? Pasa al otro lado ¿a qué? A dividir, está multiplicando la aceleración y pasa a dividir. Correcto. Entonces, mi aceleración va a ser igual a 199.19 dividido 51. Y eso me da 3.91 metros por segundo cuadrado. Entonces miren que yo voy, digamos que yo voy resolviendo mi sistema, ¿cierto? Y después de resolver mi sistema, me voy a dar cuenta que ya voy a resolver todas mis preguntas. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo por este lado. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quiénes actúan en el eje Y en este cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan 115. en el eje Y? ¿Cuál, perdón? 115. 115 actúa en el eje Y. ¿Quién más actúa en el eje Y? Miren que para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre. Para eso es que pintamos el diagrama de cuerpo libre. Para saber qué fuerzas Ah, actúan en X y qué fuerzas el actúan en peso, Y. ¿no, profe? El La peso fuerza. también actúa en Y. ¿Quién más? ¿Y 230 Newton? ¿Los qué, perdón? ¿Los 230 Newton? No, recuerden que quedamos que los 230 newtons al tener aquí una inclinación actúa una parte en X y otra parte en Y. ¿Cuál parte de esos 230 newtons actúan en Y? Esta componente en Y, que son 115. Entonces tenemos que en Y actúa esta componente en Y, el peso, pero les falta otra. La gravedad. La gravedad está involucrada No, en ese es el el peso. peso. La fuerza normal. La fuerza normal, mírenla acá. Miren muchachos, para eso es que hacemos el diagrama, para poder hacer esas ecuaciones más fácil. Acá tengo la normal, está actuando en Y, el peso está actuando en Y y esta componente en Y, pues está actuando en Y. Listo. Aquí lo que yo tengo que plantear es la sumatoria de esas fuerzas. La sumatoria no quiere decir que todas van a ser positivas, no es que yo tenga más. Sumatorias. Recuerden que la resta, matemáticamente hablando, es una suma invertida. ¿Sí? Para los matemáticos, sumar, restar es lo mismo que sumar, pero el inverso. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo 3 menos 5, lo que ustedes están haciendo matemáticamente hablando es 3 más menos 5, pues que a lo último da lo mismo, 3 menos 5. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo hablo de sumatorias, tener en cuenta todas las que están ahí, pero no necesariamente que todas van a ser con signo positivo. Listo. Cuando mi sumatoria de fuerzas está igualada a 0, ¿yo cómo voy a saber qué fuerza es positiva y qué fuerza es negativa? Si mi sumatoria está igualada a 0, como es este caso, si mi sumatoria está igualada a 0, las que estén en el eje positivo serán positivas y las que estén en el eje negativo serán negativas. Entonces, ¿cuáles de esas fuerzas que ustedes me dijeron? Recuerden, me dijeron normal, componente de la tensión en Y y peso. Esas fueron las 3 fuerzas que ustedes me dijeron. ¿Cuáles de esas fuerzas son positivas? ¿Cuáles están actuando en el eje positivo de Y? La normal Ajá, Y el la- y los componente. 115. La normal y la de los 115, que es la componente Y. ¿Y cuál está actuando en el eje Y negativo? El El peso. peso. El peso. Entonces, si yo voy a hacer la ecuación, me quedaría las positivas, normal y componente en Y. Y la negativa, el peso. Y es igual a 0. Listo. La normal más la componente en Y menos el peso. Ahora le doy valores a lo que conozco. La normal yo no la conozco, no sé cuánto vale. La componente en Y de la tensión ya la habíamos calculado, 115 newtons. Menos el peso. ¿Cuánto es el peso de esa caja? 51 kilogramos. No, esa es la masa. Mm, Recuerden que dijimos que aquí era igual el peso. A masa Masa por la gravedad. por gravedad. Exacto. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso para esta caja serán los 51 kilogramos, ¿cierto?
por mi gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, el peso es igual a 51 por 9.8, eso me da 499.8 newtons. Listo, déjenme un segundito, yo miro acá, si me está cargando, ahorita miramos si me está cargando el computador porque me da miedo que se me descargue. Listo, 499.8, entonces ahora sí pongo mis valores. Normal más la tensión en Y menos el peso que vale 499.8 newtons es igual a 0. Listo. ¿Cuál es la única incógnita que me queda de esta ecuación? ¿Qué es lo único que yo? La normal. La normal, o sea que yo de aquí puedo calcular la normal. Por eso les decía yo cuando les describí la normal no tiene una ecuación. A mí me toca plantear el sistema y mirar cuánto es la normal. Que en algunas ocasiones la normal es igual al peso, sí, pero no siempre. Listo. Entonces yo voy a despejar. Entonces yo digo normal. Hago esta operación antes de ponerme a pasar cosas para un lado y para el otro. 115 menos 499.8, eso es igual a menos 384.8. Si quiero despejar la normal, este que está negativo, me lo llevo para el otro lado. Listo. Entonces, digamos que yo aquí ya resolví todo mi sistema, ya hice todo lo de mi sistema. Entonces, voy a mirar de lo que me estaban preguntando, a ver si me hace falta algo. Me dijeron, calcule la aceleración, ya la calcula. Ah, bueno, hice el diagrama de cuerpo libre, ya lo hice. Calcule la aceleración, la calculamos, mírenla acá. Ahí la respuesta sería 3,91 metros por segundo cuadrado. Pues calcule la aceleración, listo. Luego me dijeron, determine el valor de la fuerza normal. Miren que cuando hicimos ya todo el sistema, pudimos encontrar cuánto era el valor de la fuerza normal. El valor de la fuerza normal es de 384.8 newtons. Entonces digamos que ese ya también lo hice. Luego me dice, bueno, de la fuerza normal y la componente ascendente de la fuerza ejercida por la persona. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a esto que me están diciendo de la componente ascendente de la fuerza ejercida por la persona? ¿Los 30 grados? La del eje Y. La del eje Y. O sea, ¿cuánto? Esa respuesta para mi ejercicio sería ¿cuál? 115 newton. Correcto, esas serían 115 newtons. La componente ascendente es la misma componente en Y de esa fuerza. O sea, para nuestro caso, nuestro ejemplo, serían 115 newtons. Entonces, miren que yo cuando resolví el sistema, prácticamente resolví todo el ejercicio. Listo. Me queda esta última pregunta. Dice, si la caja se encuentra a una distancia de 15 metros con respecto a su esposo, es que como copié la pregunta de la guía, pues me quedó así. Esa es la misma pregunta de la guía. Determine el tiempo que le tomará llevar la caja hacia él. Entonces, miren que ya a mí que me están hablando es de tiempo. No me están hablando ni de la normal, ni la fricción, ni la tensión. ¿Qué me indica eso? Cuando ya me están hablando de tiempo, me están hablando ya desde la parte cinemática, desde el concepto de cinemática. Entonces, desde el concepto de cinemática, yo tengo que entender que como es un movimiento que tiene aceleración, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde él se va a desplazar desde esta posición hasta esta posición que me dijeron que eran 15 metros. Eso es lo que me está diciendo el problema, ¿cierto? Entonces esta es como mi posición inicial, que es 0, y esta es mi posición final, que serían 15 metros. Entonces, si yo voy a mi ecuación de posición en cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esa ecuación es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa? Ella se está desplazando desde acá hasta acá, o sea que la posición inicial es 0. Si yo voy a empezar a mover la caja, ¿cuánto creen ustedes que es la velocidad inicial? Voy a empezar a moverla con la cuerda. ¿Con cuánta velocidad empieza esa caja? Con cero. 0. Con 0. Por consiguiente, este otro término se me cancela. Y solo me sobrevive este término. Entonces, miren, ¿cuánto se tiene que mover? 15 metros.
¿Con qué aceleración se está moviendo? Para nuestro caso, con 3,91 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Y puedo despejar entonces el tiempo. ¿Cómo despejo el tiempo de acá? ¿Qué hago primero? ¿Qué creen ustedes que hago primero? Entonces, ojo, miren, esto es una división. Yo la puedo hacer normal, 3,91 dividido 2. Entonces eso me queda. Por este lado me queda, como en el otro lado no he hecho nada, 15 metros. Y esto aquí al lado me queda 1,96 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Este 1,96, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo al tiempo? Multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. ¿Mm? Y ¿Listo? queda tiempo al cuadrado. Correcto. Ahí queda 15 dividido 1,96. Eso me da 7,65. Esto cuando yo hago esta división entre estas dos unidades, esto me dan segundos cuadrados. ¿Y cómo le quito la raíz a eso? Ya les dije la respuesta. ¿Cómo le quito el cuadrado a eso? Poniendo también raíz al otro lado. Exactamente, colocando una raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Entonces yo le voy a sacar raíz a esto y raíz a esto. Listo, cuando yo le saco raíz a tiempo cuadrado, pues es simplemente tiempo. Y al otro, pues le saco raíz en la calculadora y aquí me va a quedar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 7,65, que eso me da 2,77. Entonces, ese es el tiempo que se demora. Entonces, aquí para que vayamos entendiendo una cosa. Cuando yo estoy desde las leyes de Newton y me combinan algo desde la parte cinemática o me dan algo con cinemática, es porque yo voy a hacer uso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque lo que yo tengo es una aceleración constante. ¿Listo? Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda? Me perdí para sacar el tiempo al final fue La raíz cuadrada. de 765, ¿sí? 7,65, sí. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Entonces, ese sería lo que ustedes deberían hacer en ese segundo problema ya, porque el primero es el del simulado. Listo. Vamos al otro. En el otro ya aparece algo que se llama el plano inclinado. Entonces, miren que cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, siempre lo hago de esta forma, o sea, recto. Este siempre es lo que uno hace el diagrama de cuerpo libre. Cuando uno hace un plano inclinado, lo mejor es inclinar el plano. ¿Por qué? Porque miren, este es el objeto y cuando el objeto se mueve por el plano inclinado, si yo incliné mi plano, ¿sobre qué eje se está moviendo el objeto? X. Sobre X. Si yo no inclinara mi plano, si yo lo dejara completamente recto, como siempre lo coloco, miren, este es mi plano. Este azul sería mi plano. Y si mi objeto se empieza a deslizar por acá, ¿sobre qué eje se estaría moviendo? Bien. No, Y Menos sería que Y. bajaría. Y sería que fuera, menos Y o Y sería que bajara, pues. Si él se mueve por acá, por la mitad de los dos, ¿yo qué digo? ¿Sería un componente? Exactamente. Si yo no inclino mi plano, si yo no le hago la inclinación a mi plano, el objeto se mueve por los dos ejes. Y eso hace que la matemática del problema se me convierta más difícil, porque yo tendría que tener, si yo lo dejo así, tendría que tener aceleración en X, aceleración en Y. Entonces, eso hace que la matemática se complique y se vuelva pues un problema más difícil de resolver. Entonces, cuando hay un plano inclinado, siempre lo que uno hace es inclinar el plano. Listo. Miren, eso es lo que pasa. Cuando yo lo inclino, entonces la masa se mueve por esta, entonces solo se mueve por el eje X y no se mueve por el eje Y. Eso me simplifica mucho las cosas, porque cuando yo voy allá a hacer las sumatorias, pues yo ya sé que sobre el eje Y no se está moviendo, entonces ahí la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo inclino el plano? ¿Cierto? La masa se desliza paralela al plano, ¿cierto? Entonces se simplifica el problema. Entonces, esto es lo único que pasa aquí cuando yo ya inclino el plano.
¿Qué pasa cuando inclino el plano? La normal se me facilita porque me queda perpendicular al plano, entonces me queda a la superficie, perdón, entonces me quedan toda en el eje Y. Acá el único problemita es con el peso, porque este vector negro es el peso, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo el peso así, yo les pregunto, el plano aquí es el amarillito, el punteado amarillo, mi plano cartesiano es el amarillo. ¿El peso aquí en qué eje está actuando? Ahí como está. X. ¿En cuál? En medio de X y Y. Exactamente, en medio de X y Y. Por consiguiente, uno dice que tiene componentes, ¿cierto? Ujú. Entonces, en los planos normales, cuando yo tengo mi plano horizontal normal, el peso Pero siempre... no se le está escuchando bien. ¿Perdón? Cuando yo No tengo... se le escucha. ¿Ya? Ahora Ya. sí, pero Bueno, cuando yo tengo Sí. mi plano horizontal normal, el peso siempre actúa en Y, pero cuando yo inclino el plano, el peso empieza a actuar en la mitad de los dos, es decir, en X y en Y. Entonces, lo único que yo tengo que tener en cuenta es que el peso, el ángulo que tenga ese plano inclinado se va a transferir de esta forma. Siempre, siempre en un plano inclinado, este ángulo va a ser este ángulo que se forma acá. O sea, el ángulo que se forma, el peso y el eje Y negativo. Por consiguiente, mi componente en X en un plano inclinado siempre será, recuerden que las componentes tienen la misma estructura, magnitud por el seno o coseno del ángulo. Magnitud, o sea, lo que valga el peso, masa por gravedad. Por él, estoy calculando el peso en X, seno o coseno, ¿es un opuesto o un adyacente? Mírenlo acá. Esta es la que estoy calculando. Estoy calculando opuesto. opuesto, seno del ángulo. Y la componente en Y será magnitud, que es el peso, por el, como es un Por adyacente, coseno. coseno del ángulo. Entonces, en un plano inclinado, vean muchachos, en un plano inclinado, siempre estas son las componentes del peso. ¿Sí? Yo pocas veces digo un siempre en física, porque pues muchas veces depende de los sistemas y depende de muchas cosas, pero aquí en un plano inclinado, esas son siempre las componentes del peso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué necesitaba hacer esta introducción? Porque el segundo ejercicio tiene que ver con plano inclinado. Entonces nos dice que tienen un sistema, bueno, no sé exactamente cómo dice el ejercicio, pues la reacción, pero básicamente que ustedes tienen un sistema de esta forma, ¿cierto? Y deben encontrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, yo siempre resuelvo todo Newton y ahí yo ya me doy cuenta que doy la solución a los problemas. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ojo, como aquí hay dos cuerpos, pues yo debo hacer dos diagramas de cuerpo libre. Le tengo que hacer el diagrama a la masa que está colgando y el diagrama a la masa que está en el plano inclinado. Voy a empezar con las del plano inclinado, con la del plano inclinado. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa? ¿Quién me dice? Tensión, Tensión que va hacia la donde vaya la cuerda. ¿Cuál más? peso, Peso, recuerden que peso siempre va hacia abajo. Fricción. Fricción. ¿Hacia dónde iría la fricción? ¿Qué creen ustedes? Si este pesa 25 kilogramos, si este pesa 8, pues digamos que el movimiento del objeto o de los objetos sería así. Si él se está moviendo de esta forma, o sea que él está subiendo, ¿hacia dónde dibujo la fricción? Hacia abajo. Hacia abajo, porque la fricción siempre va contraria al movimiento. ¿Qué otra fuerza hay ahí? La fuerza normal. Normal. La normal. Entonces, digamos que estas son las fuerzas que actúan. Yo simplemente le voy a dibujar el plano cartesiano para luego ahorita ubicarnos un poquito mejor. Entonces, le voy a hacer de forma punteada el plano cartesiano. Entonces, esto que estoy dibujando, esto sería Y. Y esto de acá, esto sería X. Listo. En el otro objeto, ¿qué fuerzas están actuando? peso, tensión, Eso es la tensión. El peso y la tensión. Entonces, el peso de la masa 1 y la tensión. Y miren que yo aquí no pongo tensión 1, tensión 2, sino simplemente pongo tensión porque ya habíamos dicho que al poner tensión
Perdón, porque al ser la misma cuerda era la misma tensión. Listo. Entonces me vengo para acá. Y voy a hacer mi segundo paso de solución de leyes de Newton, que es analizar cada uno de los ejes. Pero como yo aquí tengo dos cuerpos, yo tengo que analizar a todos. Entonces yo voy a analizar la sumatoria de fuerzas en X de mi masa colgante y la sumatoria de fuerzas en Y de mi masa colgante. Aquí voy a analizar la sumatoria de fuerzas en X del cuerpo que está en ese plano y la sumatoria de fuerzas en Y del cuerpo que está en ese plano. Listo. Entonces vengo para mi masa colgante. Voy a analizar el eje X. Recuerden que él se está moviendo de esta forma. Entonces me pregunto, ¿este cuerpo se mueve o no se mueve en el eje X? Él va bajando. ¿Se mueve o no se mueve en X? No. No. Entonces sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? De acuerdo a Newton. 0. Cero. Este mismo cuerpo colgante, ¿se mueve o no se mueve en Y? Sí. Sí. Se mueve. Recuerden, la otra pregunta, ¿con velocidad constante o con aceleración? ¿Con aceleración? Con aceleración. Eso lo sabemos desde que nos lo estén preguntando, eso lo sabemos. Listo. Con aceleración. Entonces, de acuerdo a Newton, sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿cuánto? A masa por aceleración. A masa por aceleración. Entonces, ojo, como son dos cuerpos, yo sí tengo que definir las masas. Esa se llama masa 1 por aceleración. Listo. Voy para mi cuerpo que está acá en el carril. Recuerden, esto es X y este otro es Y. Este es X. ¿Este cuerpo se mueve o no se mueve en el eje Y? En el eje X, perdón. Estoy hablando primero de X. En Sí el se eje mueve. Sí se mueve. Entonces, de acuerdo a Newton, si se mueve es igual a ¿cuánto? Ah, no, bueno, pregunto, ¿con aceleración o sin aceleración? Sí, con aceleración. Con aceleración. Entonces, de acuerdo a Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? Ajá, sí. ¿A cuánto, perdón? ¿A 0? No, la respuesta es, se está moviendo y lleva aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? A masa por aceleración. Aceleración. Correcto, Masa 2 por aceleración. correctísimo. Masa 2 por aceleración. Y miren, yo no pongo aceleración 1, aceleración 2. Es la misma aceleración porque ellos están unidos por la misma cuerda. Ahora me paso al eje Y, a analizar este cuerpo en el eje Y. ¿Él se mueve o no se mueve sobre el eje Y? Miren lo que está haciendo esta masita, está haciendo esto. No, profe. Se mueve en el No eje se Y. mueve en el eje Y. Por tanto, su sumatoria es igual a ¿cuánto? En el eje Y. 0. A 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Listo. Entonces miren que yo ahí definí simplemente la ley de Newton. Supe si era igual a 0 o era igual a masa por aceleración. No he hecho nada más. Ahora sí voy a hacer ecuaciones. Yo de cada una de estas cosas voy a intentar sacar una ecuación. Entonces voy a empezar, le voy a poner aquí numeritos para ir planteando mis ecuaciones. Cada una de estas me va a brindar una ecuación. Entonces vengo con la primera. Entonces dice, sumatoria de fuerzas en X en la masa colgante, porque aquí estoy en la colgante. Entonces vengo y miro aquí en la masa colgante. ¿Qué fuerzas actúan en X en la masa colgante? Peso. ¿Sí? No, ellas no actúan en X. Ay, perdón. Voy a poner aquí mi plano cartesiano. Esto es X y esto es Y. En X ninguna. Correcto, en X no actúa ninguna fuerza. Entonces, pues nada, yo pongo aquí nada. Si es que no necesariamente me tiene que salir una ecuación, o sea, yo hago todo el planteamiento, pero no necesariamente me tiene que salir ecuación. Voy para la segunda. Me dice en Y, este cuerpo, ¿cierto? ¿Qué fuerzas actúan en Y? Ahora sí es tensión y peso. La tensión y el peso. Ojo, cuando la sumatoria está igual a masa por aceleración, entonces las fuerzas que son positivas son las que van en el mismo sentido de la aceleración y las fuerzas negativas son las que van en sentido contrario a la aceleración. En este caso, ¿quién va en el mismo sentido de la aceleración? ¿El peso o la tensión? Si este cuerpo está haciendo así, hacia abajo. Peso. El peso. Entonces, ¿cómo me queda aquí la ecuación? ¿Quién es positivo y quién es negativo?
Las que van en el mismo sentido de la aceleración, positivas. O sea, ¿quién es positivo? El peso. El peso. Ten- ¿Quién negativo? Tensión. Tensión. Entonces aquí esto me queda peso 1 menos tensión igual a masa 1 por aceleración. Voy para mi tercera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X en este cuerpo. No me digan todavía si son positivas o negativas. Solamente díganme qué fuerzas actúan en X en ese cuerpo. Fricción y tensión. La fuerza de fricción, la fuerza de tensión, les faltó una. Y el peso. El peso en X. Uno diría el peso en X. ¿Listo? O si lo quieren decir de otra forma, la componente del peso en X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que las vamos a dibujar para que nos podamos ubicar con esas fuercitas. Recuerden, yo tengo acá esta componente, es la componente en Y del peso, y esta, que es paralela a esta, aquí iría la componente en X del peso. Listo, entonces ya me las dijeron. Tensión, componente en X y fricción. Esas son las que están actuando. Listo. De acuerdo a lo que dice Newton, las fuerzas que vayan en el mismo sentido de la aceleración son positivas y las que vayan en sentido contrario a la aceleración son negativas. Recuerden que este cuerpo lo que está haciendo es subiendo. Listo. Entonces, ¿cuáles son positivas y cuáles son negativas de acuerdo a lo que nos dice Newton? Positivas las que van en el mismo sentido, Positiva, la negativas en sentido contrario. positiva, y el peso sería negativo. El peso sería negativo si el otro no te lo entendí, qué pena. Fricción negativa y tensión positiva. Correcto. Entonces aquí la ecuación me quedaría tensión que es positiva, menos componente en X del peso 2, porque estamos hablando de la otra masa, negativa, menos fuerza de fricción negativa igual a la masa 2 por la aceleración. Y vengo para esta, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y en esta masa de acá? La normal La normal, correcto. ¿Y cuál más? y el peso. Se dice componente en Y del peso, sí, componente en Y del peso. Como esa sumatoria es igualada a 0, entonces ahí las que estén en el eje positivo, positivas, las que estén en el Y negativo, negativas. ¿Quién es positiva y quién es negativa? O ambas positivas o ambas negativas, ¿qué dicen ustedes? La componente de Y es negativa y la normal es positiva. Sí, señor. Entonces, esta ecuación me quedaría normal menos componente en Y del peso 2, la componente del peso 2 de Y, es igual a 0. Entonces, digamos que yo aquí planteé las ecuaciones. Miren que yo voy paso a paso. Planteo mi diagrama de cuerpo libre, hago el análisis de mis leyes de Newton, planteo mis ecuaciones. Antes de empezar, ay, sí hay lista de asistencia, yo se las voy pasando. Lo que pasa es que yo me voy como metiendo acá y se me olvidan. Ahí les compartí la asistencia. Entonces, antes de empezar a resolver, ¿cierto? A mirar qué hago, yo voy a colocar todo lo que yo pueda conocer. Si yo conozco cosas, de una vez las voy colocando. Listo. Entonces, antes de pasarme para acá, voy a definir los pesos de cada una de ellas, porque yo tengo las masas. Listo. Entonces, si quiero saber el peso 2, ¿cuánto equivale el peso 2? Recuerden, peso es igual a ¿qué? 8 masa por gravedad. Entonces, en este caso sería la masa 2, que es 8, ¿cierto? Por gravedad, 9,81. 9.81, que son 78.5. Ojo, ¿de dónde salió esto? De multiplicar la masa 2 por la gravedad. ¿Y cuánto sería el peso 1? ¿Qué tendría que hacer? Pues no me digan cuánto es si no tienen calculadora, pero díganme qué hago. Yo les hago aquí la operación que yo sí tengo aquí mi calculadora. Multiplicar ¿Qué? 25 por 9,81. Correcto, entonces eso es 245.25. O bueno, 245.3 aproximado.
Entonces, digamos que eso es lo que conozco. Yo voy, antes de pasarme acá a poner números y eso, voy a definir acá todo lo que conozco. Entonces, los pesos los conozco, los puedo conocer, ya los definí. Y otra cosa que yo puedo poner de una vez, ¿cierto? Que yo puedo colocar es las componentes del peso de este bloque que está aquí inclinado, porque ya lo habíamos dicho, lo dije acá en la anterior diapositiva. En un plano inclinado, la componente en X es el peso por el seno del ángulo y la componente en Y es el peso por el coseno del ángulo. Entonces, digamos que yo puedo sacar acá esas componentes. Entonces, la componente en X será el peso. ¿Cuánto es el peso de esta caja? 78.5 newtons por recuerden, el peso en X es el seno porque es un cateto opuesto por el seno del ángulo. Me dijeron que ese ángulo era el ángulo del plano inclinado, ¿no? 30 grados. Y la componente en Y sería el peso, 78.5 newtons, por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y pues esto lo hago en la calculadora, esto me da un valor, ¿cierto? Entonces son 78.5 por el seno del ángulo. 39.25 newtons. Y 78.5 por el coseno del ángulo. Eso me da 67.98, 67.98. Listo, digamos que eso es lo que yo puedo saber, pesos, componentes. Ahora sí me vengo aquí a mis ecuaciones que ya tenía previamente planteadas y le empiezo a dar números para saber ya al final qué es lo que me va a quedar de incógnitas. Entonces me dice peso 1. Yo peso 1 lo tengo, ¿cierto? Peso 1 es 245.3. Entonces esta me queda 245.3 newtons. Menos tensión. Tensión yo no sé cuánto vale. Es igual a la masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? ¿Cuánto vale la masa 1 de acuerdo al diagrama? Ahí dice 25 kilos. 25 kilos. 45.3 newtons. No, 25 kilos. Mira que aquí me dice la masa 1 es de 25 kilogramos. Entonces es igual a masa 1 que son 25 kilogramos por A, porque la aceleración tampoco la conozco. Me vengo a esta ecuación. Tensión que yo no conozco, menos la componente del peso en X. ¿Cuánto vale la componente del peso en X? Mírenla acá, 39.25. Entonces, menos 39.25 newtons. Menos la fuerza de fricción. Yo conozco la fuerza de fricción. ¿Cuánto es la fuerza de fricción? ¿O no la conozco? El coeficiente es 0.4. Conozco el coeficiente, pero ojo muchachos, porque es un error típico de los estudiantes. Decir que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción. Eso no es cierto, ¿sí? La fuerza de fricción es, y recuerden que lo describimos, la fuerza de fricción es coeficiente por normal, pero no es el coeficiente solo. O sea, si aquí le preguntaran a uno la fuerza de fricción, esa fuerza de fricción no es 0.4, no, es 0.4 por la normal, ¿sí? Entonces, fuerza de fricción, pues yo sé que es mu por normal, entonces yo sé que mi mu es 0.4, porque es que yo voy poniendo todo lo que conozca. 0.4 por la normal. Yo hasta ahorita no sé la normal. Es igual a masa 2 por A. Mi masa 2 es de 8 kilogramos. Entonces aquí tengo 8 kilogramos por A. Listo. De esta tercera ecuación, yo la normal no la conozco. La componente en Y es de 67.98. Entonces normal menos 67.98 newtons es igual a 0. ¿Sí? Entonces esto es lo otro que yo hago. Pongo mis valores para poder hacer, pues para poder simplificar y mirar qué
más bien, qué puedo simplificar y que me quede más sencillo. Listo. Entonces, miren, yo de esta ecuación no puedo hacer nada. ¿Qué no conozco? Ni tensión ni aceleración. De esta segunda ecuación tampoco puedo hacer ya nada. ¿Qué no conozco? No conozco ni la tensión, ni la normal, ni la aceleración. Y de esta ecuación yo sí que puedo decir. Digamos que esta ecuación yo ya la puedo terminar. ¿Qué puedo decir de esta ecuación? Normal es igual a 67,98 newtons. Correcto. Que la normal es 67,98 newtons. Miren, entonces ya sé el valor de la normal. O sea que yo ese valor de la normal la puedo poner acá, ¿no? Entonces yo vengo acá y digo tensión menos 39.25 newtons menos 0.4 por normal, pero yo ya sé cuánto es la normal. 67.98 newtons es igual a 8 kilogramos por A. Entonces digo, tensión menos 39.25 newtons menos 0.4 por 67.98. Eso me da 27.19 newtons. Es igual a 8 kilogramos por A. Y de aquí puedo hacer tensión. Esto lo puedo operar sin problema. Menos 39.25 menos 27.19. Eso me da menos 66.44. Digamos que yo ahí ya no puedo hacer nada más, pero mire lo que pasa cuando yo hago y planteo el sistema de leyes de Newton. Cuando yo planteo el sistema, entonces me queda esta ecuación por acá, que ¿quién me dice qué incógnitas tengo en esta ecuación? ¿Qué no conozco de esta ecuación? Aceleración. Y tensión. Aceleración. Tensión Y tengo esta otra ecuación por acá, que ¿qué no conozco de esa ecuación? tensión y Tensión y aceleración. Tensión y aceleración. Entonces, eso, si ustedes recuerdan por allá en sus cursos del colegio de matemáticas, o si ya tuvieron la oportunidad en la universidad de pronto ver álgebra, eso es lo que se conoce como un sistema 2x2, ¿sí? O un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo se resuelven esos sistemas? Se resuelven de muchas formas, muchas formas. A mí, el que más sencillo me parece, para explicar, pues, es el de sustitución. Listo. ¿Qué tiene que hacer uno en lo de sustitución? Entonces yo voy a despejar una ecuación, una variable en una ecuación y la sustituyo en la otra. Listo. Entonces, voy a despejar tensión de esta. ¿Cómo me quedaría despejado tensión? Este menos 66.4, ¿qué hago? Para yo dejar tensión, Pasa a sumar. pasa a sumar. Entonces me queda tensión es igual a 8 kilogramos por A más 66.4. Listo. Entonces yo la despejé y la voy a reemplazar en la siguiente, o en la siguiente no, en la otra ecuación. Esperen que es que creo que no tengo una diapositiva en limpio, ¿no? Denme un segundito, yo coloco una diapositiva nueva. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Espero, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces ya despejé tensión en esta ecuación, ahora la voy a sustituir en la otra. ¿Qué quiere sustituir? ¿Qué quiere decir sustituir? Que donde me aparezca tensión, yo voy a poner lo que yo encontré de tensión. O sea, esto no es un número, es una expresión. Esta expresión la coloco aquí donde dice tensión. Entonces yo vengo y digo, listo, 245.3 newtons. Entonces son 245.3 newtons. Menos tensión. Entonces, entonces yo ya no pongo T, sino que pongo mi expresión de tensión. Lo voy a poner con otro color para que ustedes vean a lo que me refiero con sustituir. Entonces, mi expresión de tensión es 8 kilogramos por A. 8 kilogramos por A menos 66.4. Es más, ¿no, profe?
No, porque no le he quitado el paréntesis. Ah, ok. Listo. Y sigo con mi expresión. Voy en esto menos esto igual a 25 kilogramos A. Profe, pero el de la tensión sí es más. O sea, 8 kilogramos por A Ah, más. ya entendí lo que me estaban diciendo. O sea, aquí es un más. Efectivamente, sí, señores. Pensé que me estaban diciendo por el paréntesis que tenía ahí. Listo. Entonces, sustituir. Eso significa sustituir. Mi expresión de tensión que encontré, la sustituyo en la otra. Listo. ¿Qué me garantiza eso? Que yo voy a encontrar una única ecuación, miren, una sola ecuación, ¿con qué incógnita? ¿Cuál es la incógnita en esa ecuación? Despejará. La aceleración, una única incógnita. Entonces, yo ahí sí puedo despejar A sin problema. Entonces, vamos a despejar 245.3 newtons acá, menos por más, menos 8 kilogramos por A y menos por más, menos 66.4 newtons es igual a 25 kilogramos por A. ¿Cómo hago para despejar A? ¿Qué puedo hacer? Dejarlas en un solo lado, Dejarlas. el 8 kilogramos y el 25 kilogramos. Exacto. Entonces, me la voy a llevar para allá, ¿no? Es la más fácil. Este que tiene A, me lo llevo para allá. Me pasa como qué, Ah, suma. como suma. Entonces, por acá me queda 25 kilogramos A más 8 kilogramos A. Listo. Y estos son operaciones normales. Acá esto es un número normal, 245.3 menos 66.4. Y eso me da 178.9 newtons. Y por acá, 25 kilogramos A más 8 kilogramos A, ¿cuánto me da? ¿25 kilogramos A más 8 kilogramos A? ¿Cuánto da eso? 34, profe. 33. 33. 10 kilogramos. Ay, perdón. 33 kilogramos A. Listo. Si voy a despejar la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Este está ¿qué? Y pasa ¿qué? Dividir. ¿Está multiplicando, pasa a dividir? Correcto. Sobre 33 kilogramos. Listo, entonces la aceleración, pues lo que me da esa división, 178.9 dividido 33, mi aceleración es de 5.4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces miren que por Newton, cuando yo planteo todo Newton, pues yo, porque miren que aquí lo que me estaban pidiendo era la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Cuando yo planteo todo Newton, es a lo que llego. Encuentro mi aceleración y si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen aquí una ecuación que dice tensión es igual a no sé qué, que depende de la aceleración. Entonces, como ustedes ya tienen su aceleración, pues simplemente en esa ecuación van a encontrar la tensión. ¿Por qué, perdona la ignorancia, 5.4 metros por sobre segundo al cuadrado? Listo, no, La ninguna división. ignorancia. Recuerden No, que no, no, Newton, sí, las pero, o unidades. sea, metros por segundo al cuadrado, ¿cómo lo Sí. sacamos? Mírenlo acá. Yo cuando hago división de magnitudes, operación de magnitudes, yo opero los números, el número me da 5.4, operar los números, pero yo también opero las unidades y esas unidades me dan eso, porque miren, ¿qué tengo en el numerador? Tengo Newton. Newton se define como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la definición de Newton. Y eso lo estoy dividiendo entre unos kilogramos, ¿sí o no? Entonces yo digo, bueno, yo puedo aplicar aquí lo que ustedes llaman ley de orejas o ley de extremos y medios. Este por el de acá me da kilogramo por metro. Y este por el de acá me da kilogramo por segundo al cuadrado. Kilogramo y kilogramo se cancela y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Ok, ya. Vale, profe, gracias, ya entendí. Además, miren muchachos, pues yo hago las unidades y yo les puedo explicar esto, o sea, y eso va a ser así. Pero desde que ustedes tengan la certeza de que trabajaron bien, o sea, trabajaron bien las unidades y despejaron bien, ustedes saben qué unidades les va a dar dependiendo de qué magnitud estén encontrando. Como estamos encontrando una aceleración,
pues las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Por eso yo también puedo definir metro por segundo cuadrado, pero siempre y cuando yo garantice que todo lo que yo hice estaba bien, porque si yo ya por allá hice una operación mal, pues ahí ya no sé qué me dará. ¿Listo? Listo, profe. Vale, entonces estábamos diciendo que como ya encontramos la aceleración, yo de esta ecuación que está por acá, que dice que tensión es igual a 8 kilogramos por A, más 66.4, esa es la tensión, pues yo ya sé cuánto vale mi aceleración, pues simplemente la reemplazo, esto es 5,4 metros por segundo al cuadrado, más 66.4 newtons. Entonces, mi tensión será igual, pues esto por esto simplemente multiplico. 43,2. 43.2. ¿Esto qué unidades me da? Mire, tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso me dan newtons, más 66.4 newtons. Es más, si no me dieran newtons, no los podría sumar con estos otros newtons, porque yo para sumar y restar tienen que ser las mismas unidades. 43.2 más 66.4, eso me da 109.6. Miren, ahí encontré las dos cosas que me estaban pidiendo. La aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, yo hago todo mi tratamiento de Newton y yo voy a encontrar lo que me estén pidiendo. ¿Listo? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, señora. Como dicen, claro como el río del agua de Bogotá. Bueno, entonces como les dije, para no hacerlo tan largo, miren, ya con esto ustedes pueden hacer perfectamente su ejercicio número 2 y su ejercicio número 3. No van a tener problema. El simulador, ustedes ya se dieron cuenta que es muy fácil. Por favor, hagan el video, por favor, hagan el video porque son muchos puntos lo que vale el video. Y yo los voy a citar como la tarea es hasta el 9 de abril, o sea, todavía tenemos tiempito, gracias a Dios, la próxima semana y explico lo que es la parte de trabajo y energía. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, señores, entonces muchas gracias por asistir. Ahí les dejé el link de la asistencia. Les pido porfa que lo llenen y cualquier cosa, ustedes saben que por WhatsApp, por Skype, a mí me pueden preguntar sin ningún problema. Doctora, yo tengo una pregunta. Señora, cuéntame. Es que la directora no me contesta, yo le envié la incapacidad médica y no me contesta y yo no sé, me preocupa pues el laboratorio. Vale, Erika, entonces, pues yo no te digo que le escribo ya porque la directora tiene horario como en el día, pues. Sí, Yo señora. trabajo en las noches. Entonces yo le escribo mañana en la mañana, ¿listo? Ah, bueno, señora. Muchas gracias. Bueno, pues. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Voy a tener la grabación porque pues ya hasta aquí